Listo. Eh, Muy buenas tardes a todos los presentes y también a la gente que nos está escuchando vía Zoom. Esta es la tercera jornada que nosotros tenemos acerca de este acompañamiento y capacitación para jornadas aplicadas a la difusión y la circulación de obras publicadas, no solo de la Casa de la Cultura, sino en general como un acompañamiento a todo el ecosistema del libro y la lectura en cuanto a los procesos que vienen aledaños, ¿no? Muchas veces nos preocupamos mucho dentro de lo que vendría a ser la publicación de los libros, pero después no sabemos qué es lo que pasa con el proceso de difusión y circulación y demás. Una, como para hacer un pequeño recuento, la primera de las sesiones que nosotros tuvimos fue a partir de propiedad intelectual, derechos de autor. La segunda sesión es acerca de contratos y el día de hoy en esta sesión vamos a tratar el tema de la traducción, que me parece muy importante dentro de nuestro sistema editorial y nuestro ecosistema, digamos, de publicación, de edición. Me parece que es primordial empezar a pensar dentro del marco de la traducción, ¿sí? Entonces, nada, pues quería primero agradecerles mucho a los dos invitados que tenemos el día de hoy, que muy gentilmente siempre son dos personas que me han ayudado mucho en diferentes ámbitos. Y nada, pues voy a empezar dando una mini biografía, presentando a los expositores y luego empezaríamos este conversatorio. Voy a empezar por Samay Cañamar, es quichua hablante de Camuendo, Imbabura, es psicoterapeuta y ha sido docente universitaria e investigadora. Traduce y escribe en quichua y en español. Y está también Alex Schlenker, artista e investigador visual, tiene estudios de pedagogía, literatura y artes. Es doctor en estudios culturales latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, docente e investigador en el campo de estudios visuales y el arte, de literatura y teoría decolonial de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito y profesor de investigación, creación documental y Instituto Superior de Cine, INCINE. Les agradezco muchísimo tanto a Alex como a Samay que me acompañen en en este proceso de capacitación abierta a nuestros autores. En principio, quería focalizar dos cosas con el ámbito de la traducción. Em, si bien es cierto que creería que hubo una época en el marco editorial ecuatoriano que hubo una cierta aproximación a la traducción. No es uno de los caminos fuertes que defina también nuestra producción editorial. Entonces, ahora, en la actualidad, me he encontrado con diferentes cuestionamientos y preguntas y siempre he estado buscando, de hecho, esta participación en la cual, o esta generación de una, como, no sé, hasta cierta incomodidad de que es el plano o es la gran oportunidad ahora de poder hacer traducción aquí en Ecuador, en el marco de nuestro campo editorial. Entonces, a partir de ello, em, nada, pues se me vinieron algunas ideas en cuanto a poner en cuenta o poner sobre la mesa este tipo de temas. Y de hecho, hace, no sé, un par de semanas tuvimos una reunión con el Ministerio de Cultura, con el área de fomento del Ministerio de Cultura, y ellos están muy interesados justamente en esto, ¿no? Que nuestros autores sean traducidos a otras lenguas y también que ya ingresemos dentro de este marco, em, siendo, o sea, digamos, en esta situación de que Ecuador ya tenga sus propias traducciones, ¿no? Entonces, a partir de ello, em, nada, pues empecé a buscar como bibliografía y encontrar este panorama, ¿no? De la traducción. Y en este caso, en primera instancia,
quise que se llamase este conversatorio traducción o transducción, específicamente por, bueno, un ensayo que leí de Alex que hizo acerca de Diego Viga. Y ahí utilizó ese término y me gustó muchísimo en cuanto a ello de la transducción, porque el traducir en sí no es solo decodificar, si es que se quiere, en otra lengua, ¿no? Una obra literaria, si es que se quiere, una obra de divulgación científica y demás, sino que también es todo un ejercicio que demanda tal vez otro tipo de, no sé, de corporalidades, de afecciones, de interpretación, ¿no? De hecho, para Gadamer, por ejemplo, el leer ya es traducir, ¿no? Entonces, a partir de esto, quisiese arrancar, ¿no? Primero preguntándole a Alex, em, ¿cómo ve él, que también ha sido traductor, cómo ve este panorama de la traducción ahora en Ecuador, ¿no? En este contexto editorial ecuatoriano, ¿no? Alex nos puede hablar también de parte de la academia o de parte de también, bueno, la traducción también podría venir desde las artes visuales, qué sé yo, que también está aledaño a ello, ¿no? Entonces, en principio empezaría con eso y luego tengo una pregunta para Samay. Muchas gracias. Gracias, Diego, por la invitación. Em, hay una camisa de fuerza que se va de alguna manera imponiendo en el campo literario y es la lógica de los mercados, ¿no? Entonces, países más pequeños estarían atados a las lógicas de los mercados, primero internos y luego internacionales, ¿no? Entonces te van a decir las grandes editoriales, es que en tu país no hay tantos lectores, el mercado no es tan grande, y entonces vamos a publicar autores que son seguros y autores que además ya estén en la lengua o escritos en la lengua en la que los vamos a publicar. La traducción tiende a encarecer una publicación porque es un segundo manuscrito. La editorial, como para aclararlo, adquiere dos derechos. Adquiere el derecho original de la obra en la lengua original y luego adquiere los derechos de traducción. Son dos contratos distintos que van en paralelo. Esto que suena como muy simple o tal vez obvio es una larga lucha durante muchos años, sobre todo durante el siglo XIX y parte del siglo XX. El traductor parecía ser un sujeto al margen. Se traducía, aparecía por ahí pequeño. En la lucha de muchos traductores, de importantes traductores, recordemos que, por ejemplo, los escritores del boom, entre ellos Gabriel García Márquez, perdón, entran a Europa de la mano de importantes traductores. Fundamentalmente en la lengua francesa y alemana hay dos traductores que los acompañaron durante décadas. Entonces, se logró a partir de la visibilización de la figura del traductor incluirlo como un segundo autor. Muchas novelas en el mercado internacional, cuando uno abre, encuentra en la primera portadilla, en la primera portada interior, libro del autor y debajo, un poquito más pequeño para mostrar que es una suerte de autor que le sigue, la traducción. Traducción de. Porque la traducción es una forma autoral. Existen muchísimas maneras de llevar el código de una lengua a otra lengua. Hay muchísimas decisiones. En la metamorfosis de Kafka, eh, Kafka es un escritor checo, pero de habla alemana. La República Checa, o mejor dicho, Checoslovaquia, fue hasta más o menos posterior a la Primera Guerra Mundial, una república que estaba atravesada por la cultura alemana y Kafka escribe en alemán. Su primera lengua es el alemán. En alemán, la metamorfosis dice que Gregorio Samsa se despertó convertido en eh, Ungeziefer. La traducción sería Alimaña. Esa es la traducción que cuando yo una vez, yo lo leí en alemán, y cuando yo una vez vi el libro en castellano dije, ah, qué interesante, hay una traducción de Kafka. Y cuando abro en una de las versiones de la metamorfosis dice convertido en un insecto. ¿No? Había una interpretación del traductor que decía, para mí la alimaña
¿no? La alimaña es la criatura indeseada. Kafka no explica si tiene 4 patas, 6 patas, 8 patas. Es más abstracto en Kafka. De hecho, la metamorfosis, quienes la han leído recordarán que a partir de un punto es un complejo tratado sobre la psicología humana y el personaje está atrapado en un montón de cosas en medio de esta suerte de metáfora. Claro, el traductor tiene que tomar unas decisiones. Se pregunta si en este código que tiene determinadas palabras, eh, hay una posibilidad de llevarlas a la otra lengua, a otras palabras, ¿no? Y entonces empezar a discutir eso. A mí la traducción me apasiona mucho porque yo vengo de un entorno bicultural, intercultural. Yo soy alemán de madre colombiana. Eh, Podría decir que aprendí básicamente o mejoré el castellano en mi adolescencia cuando vine a vivir a Ecuador. Y mi día a día siempre ha estado marcado por las traducciones, pero también ha estado marcado por una suerte de detectivismo literario. Es decir, hay una línea de la literatura, y no quiero extenderme porque todavía hay otros temas que tratar, pero tocaré rápidamente esto. Hay una suerte de literatura accidental de la que yo hablo mucho, que es la literatura de migrantes, de viajeros, de exiliados. No debemos creer que toda la literatura mundial está constituida por personas que un día se levantaron y dijeron, yo soy escritor, publíquenme. La biografía de muchísimos escritores es la biografía de hombres y mujeres que luchan por subsistir, que al tiempo que escriben son profesores, son mecánicos, trabajan en los correos, trabajan en una fábrica y tratan de escribir. Muchísimos no lograron vivir de la escritura. Muchísimos no lograron vivir de la escritura. El Ecuador en un momento determinado fue un país de tránsito en el que vivieron muchos exiliados o viajeros que escribieron en francés, en alemán, en inglés, entre otras lenguas. Hay un debate con los catálogos bibliográficos. Si alguien vive en el Ecuador 20 o 30 años y escribe sobre indígenas explotados en las haciendas, pero es alemán, ¿lo vas a catalogar como un autor alemán? ¿O vas a decir, ojo, esto ya es literatura latinoamericana, ya es literatura ecuatoriana? El caso de un autor austriaco que yo estoy traduciendo, Diego Viga, la gran mayoría de su obra tiene personajes latinoamericanos. Su narrativa es el tránsito por las realidades latinoamericanas que él toma y convierte en literatura, inicialmente en alemán y posteriormente en castellano. Coincidencialmente, y con esto cierro la intervención, esta es la sala Jorge Casa y Diego Viga, el autor al que yo estoy traduciendo, que en vida real es el doctor Paul Engel, un médico austriaco que se radicó en el Ecuador y murió en el Ecuador de más de 90 años, fue amigo íntimo de Jorge Casa. Y es Jorge Casa el que lo empieza a motivar para que escriba en castellano. Y Diego Viga lo resuelve escribiendo y publicando novelas en alemán en la RDA, en la República Democrática, y narrativa breve y ensayo en castellano bajo el sello de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay varios textos de Diego Viga que no son traducciones externas, sino internas. Él se traduce para hablar sobre Freud, sobre Aristóteles, sobre Sócrates, para hablar sobre el teatro. Tiene 2 obras de teatro escritas directamente en castellano. El teatro es un género literario altamente fonético. Quien escribe teatro, por lo general, escucha a los personajes diciendo algo. Él tiene una obra de teatro muy interesante. Entonces, creo que el panorama es que hay que traducir para conocer todo este vasto mundo de la literatura que se ha hecho en Ecuador, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo traducir para que la enorme expresión literaria de este país pueda ser leída afuera, ¿no? Esto devuelvo para. Muchas gracias, Alex. Me quedan dos cosas en sí. En principio, por ejemplo, en esta última FIL Bogotá del 2023, que fue en abril más o menos, hubo justamente mesas de traducción, también de derechos de autor, y lo que más me llamaba la atención es que siempre pedían que el nombre del traductor esté en la portada. O sea, que no sea invisibilizado, ¿no? Y hay un texto de Javier Calvo, que es este traductor que es el traductor que traduce Chuck Palahniuk, David Foster Wallace, Don DeLillo, qué sé yo, la literatura, no sé cómo llamarlo,
actual, si es que se quiere, o contemporánea norteamericana, lo introdujo al mundo español y Javier Calvo dice, lo define desde cierta manera y le dice que es el fantasma en el libro, ¿no? El traductor es como una parte de un fantasma, que es una entidad que está, pero a la vez no está visible, ¿no? Entonces siempre lo que pedían es colocar ahí en la portada el nombre del traductor. Eso, quería con Samay agradecerte muchísimo por acompañarnos y también quería, o sea, quería preguntarte acerca de tu experiencia, específicamente porque Samay publicó un libro de poesía y también, o sea, tiene esta característica, ¿no? Al igual que Alex. Siempre una biculturalidad, si es que se quiere, o se crió siempre hablando en dos lenguas, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta experiencia, ¿no? Primero de manejar tanto el quichua como el español y cómo fue la experiencia también de la poesía, ¿no? Porque a veces yo siempre dije, la traducción de la poesía o sea, me parecería que es lo más complejo, ¿no? En sí, porque todas las figuras, la retórica que se maneja, y bueno, que nos cuentes cómo fue esta experiencia tanto de escritura y también de traducción. Hola Diego, ¿cómo estás? Un saludo cordial también a Alex y a todos quienes están presentes. Gracias por la pregunta y también comentar que fue muy interesante escuchar a Alex. Me conecté con mucho de lo que dijo, por ejemplo, de Kafka y esta palabra. O sea, siento que justo me pasó eso cuando escribía poesía, tanto en español y en quichua. Bueno, con el español, yo aprendí una vez entrando al jardín, en la casa era todo totalmente en quichua y ya en el jardín pues aprendí cómo, interactuar y yo supongo que pues fue todo un proceso también allí. Solo sé que ahora pues hablo ya las dos lenguas y toda mi parte, de estudios ha sido siempre en español, ¿sí? Entonces, de alguna manera el quichua fue como la lengua más doméstica, como relegada al espacio como más doméstico, familiar, comunitario, y toda la parte como de estudios, de teoría, todo fue en español y el aprendizaje, o sea, sí, es muy reducido el escribir, eh, leer en quichua, primero porque no hay texto, segundo porque también la educación intercultural bilingüe, al menos desde la mirada de las personas, de las comunidades, está visto una, como una educación, no de mucha calidad. Entonces, nunca ingresé al sistema intercultural, sino que siempre, por ende, pues estudié siempre en español. Entonces, mi formación ya en cómo se escribe, eh, pues fue como muy autónoma de aprender. Y ya una vez en la maestría en la Andina, en clases de optativa, es como que tomé esta seguridad de, ya, o sea, sé cómo se escribe y es como la primera vez que tal vez tomé clases, ¿sí? En un espacio académico que para mí era como un pasatiempo súper lindo porque es algo que tal vez me había formado personalmente, pero fue un hermoso espacio como de vivir cómo se siente aprendiendo en quichua, ¿no? Em, Eso, entonces, mi proceso con la escritura, pues, fue como bastante, o sea, fue interesante descubrir que cada lengua tiene su propia alma, eh, que no todas las palabras que tiene el quichua también hay en español. Entonces me puse el objetivo de, por ejemplo, en la escritura, de qué es lo que quiero contar. Por ejemplo, si había poesías escritas que salían en quichua, pues esas tenía que ponerlo en español. Y cuando no habían palabras que describieran específicamente eso que quería contar, justamente había esta interpretación, que gracias a este encuentro, pues sé que ahora es como una traducción, ¿no? Este es muy nuevo para mí, pero qué interesante conocer esto. Siempre digo que se aprende algo más. Y claro, fue totalmente qué es lo que yo quiero contar y desde ahí yo puse en español qué es lo que
que es lo que más aproximadamente definiría. Este, por ejemplo, palabras como cuota racial. O sea, ¿cómo digo eso en quichua? ¿No? Son palabras como mucho, o jerarquías. Son mucho más como de la época o del momento actual también que uno quiere como contar o denunciar a través de la poesía. Y también no hay algo específicamente como tal en quichua. Entonces, igual, me senté como a ver qué es lo que quiero contar y también las personas que me lean, cómo lo entendería, ¿no? Cómo lo entendería mi abuelita o cómo lo entendería mi madre, cómo yo misma también lo entendería. Entonces, de esta manera también el público a quien yo me dirigía importaba mucho cuando también estaba escribiendo en cada uno de los idiomas. Entonces, también la característica de mi poesía, en mucho de lo que es de la parte en español, tiene muchas palabras en quichua, ¿sí? Entonces, para una persona que no tenga como acercamiento al quichua, puede aburrirse, puede enojarse y no continuar leyendo, o también lo contrario, tomar interés, ¿sí? Em, Fue como por dos objetivos. Uno, que sentí que justamente no llegaba también la palabra en español para poder definirlo justamente lo que yo sentía. Tal vez en un texto académico más como formal puedo ponerlo en español tal cual, pero en la poesía yo sentía que también lo estoy diciendo desde el sonido, también lo estoy diciendo desde el afecto, ¿ya? Desde esta sensibilidad, y sentía que no, tiene que ir esta palabra en quichua sí o sí. Entonces, por eso hay mucha mezcla del español, perdón, del quichua en el español, ¿sí? Porque recuerdo que alguien abría mi poemario y decía, a ver, esta es la parte en español. Le decía, sí, pero esto está en quichua. Y era como, no, sí tiene muchas palabras en quichua, pero si no entiendes nada, pues permítete sentir como el sonido, ¿sí? Y también entendiendo esta dificultad y porque no hay como no tenemos muchos materiales en nuestro idioma, pues decidí también hacer audiopoemas, justamente para las personas que desconocen totalmente el quichua o quisieran también sentirlo desde los audios. El poemario lleva los audiopoemas, ¿no? Entonces, fue una manera justamente de explorar con el lenguaje eh, esto que quiero desde mi sensibilidad contar y eso, así salió la poesía y creo que también siento que en esto de la traducción depende muchísimo del autor, al menos en el quichua no está para nada tal cual establecido como está en el español, que hay un editor, que hay como toda una revisión para que se publique, por ejemplo. En el quichua hay un vacío muy, muy grande, ¿sí? Entonces le compete específicamente a la autora o al autor decidir cuál es esta mejor ruta para cuidar este idioma, de cómo va a ir saliendo y así sale, ¿no? Cuando hice la primera publicación de este poemario, em, dependía totalmente de mí lo que había escrito en quichua, ¿sí? Y claro, conociendo a una persona que tal vez se aproxima mucho más al habla de mi comunidad o al habla quichua de Imbabura, pues acudí para que pueda hacer como esta revisión en la cual no tuve muchas sugerencias, porque justamente no hay muchas personas literatas también o editores en quichua, hay muchísima falta en esto, ¿ya? Hizo un gran aporte, sí, como de comentarme qué es lo que entendía y tal, pero también no sentí que fue a la par como recibía esos comentarios en el español, por ejemplo, en edición. ¿Ya? Entonces, hay un vacío bastante grande y también fue como muy a mi modo de escribir, como fue totalmente abierto, porque en el quichua hay muchos dialectos, sí, hay muchos sonidos diferentes y también está el quichua estandarizado. Mi gran, como, no sé, estaba como en un vaivén de cómo mismo voy a escribir en quichua, porque tenía el quichua estandarizado donde se pierde totalmente los sonidos, ¿sí? O escribo tal cual mi dialecto. Entonces entendía totalmente que el quichua estandarizado sale porque quiere, de alguna manera crear un diálogo entre todos los dialectos y del quichua que existe aquí en el país. Entonces,
Sí, esa fue como una decisión dura de tomar y dije, Bueno, o sea, sé que si es que mi abuela toma esta poesía, no lo va a poder leer claramente, tiene que permitirse escuchar para poder, bueno, sé que mi abuelita tampoco lee, ¿no? Hay un alto índice de analfabetismo, pero también sentía eso. Por ejemplo, personas adultas, para ellos va a ser muy difícil el quichua estandarizado, ¿sí? Por eso también la poesía en audios. Entonces, también pensaba en el futuro, entonces, de cómo también puede ser un documento, una herramienta que pueda apoyar a la juventud, a la niñez, ¿sí? Como una herramienta también de estudio. Entonces, por eso pensé en eso y lo puse en quichua estandarizado y no quería dejar de lado todo el sonido y toda esa riqueza. Por eso invité a varias compañeras de diferentes comunidades, a niñas y a poetas, para que puedan recitar desde su propio dialecto el quichua. Sí, entonces ahí, para que no se pierda también toda esta riqueza. Y así fue escrito este poemario, pero sí, como les comento, siento que queda responsabilidad totalmente del autor cómo está yendo esta escritura en quichua y esta publicación, porque editoriales, al menos aquí, yo desconozco, tal vez habrá una o dos, y eso lo conocí una vez publicado el poemario, sí, y para mí fue como bastante difícil poder entablar una comunicación con la editorial a pesar de que eran como totalmente abiertos, con mucho corazón para poder apoyarme, pero sentí que incluso así hubo mucha dificultad en el diálogo de cómo estaba siendo escrito, incluso mi poesía en español también, porque yo escribía desde mi lengua materna, que era el quichua, ¿no? Entonces, sí, eso les puedo comentar y si tienen alguna otra pregunta, pues ahí estoy. No, muchas gracias, Amay. Me quedo también la parte que tú dijiste que me parece súper importante, en la cual eh, la traducción también viene de la parte de o sea, la sensibilidad, de cómo sientes esa palabra, ¿no? Y ese es un reflejo específico en cuanto a ello. Y también hay que reconocer que dentro del mercado editorial ecuatoriano, no, o sea, el movimiento editorial nuestro, sea en lo público, en lo privado, en los independientes y demás, no hay como editoriales específicas, ¿no? Que se dediquen justamente a publicar en lengua quichua, ¿no? Entonces es una deficiencia que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Por otro lado, este es un libro que es una conversación entre la escritora Ariana Harwitz y Michael Gómez Hudart acerca de traducción. Y quería justamente leer una parte porque me llamó muchísimo la atención, ¿no? Dicen, están discutiendo acerca del escritor y demás, y de la traducción, ¿no? Entonces dice, Ariana Harwitz dice, el escritor solo debe estar sometido a su sintaxis, el resto es política, o mejor dicho, rosca. El traductor y el escritor están unidos en la salud y en la enfermedad. Para lo que él responde, Michael Gómez dice, por una parte pienso, como vos decís, que si nos leemos a Chekhov o a Kafka en su lengua original, no hacemos más que acercarnos a sus obras. A la vez, me parece absolutamente necesario que las obras circulen sí o sí. En El Reformador del Mundo, Thomas Bernhardt escribe, los traductores desfiguran los originales. Lo traducido solo llega al mercado siempre como deformación, solo en diletantismo y la suciedad del traductor los que hacen una traducción tan repulsiva. Lo traducido es siempre asqueroso. Bueno, de eso se trata, en mi opinión, dice Michael Gómez, ¿no? De eso se trata exactamente. La traducción es una deformación. O sea, pero lo hace en un sentido súper positivo, ¿no? Luego Harwitz habla acerca de contaminación y demás, ¿no? Ahora, ¿por qué acudo a ello, no? Voy a contar una anécdota, disculpen, soy bastante anecdotario. Mi pareja, Pamela Ríos, leyó la obra de Chuck Palahniuk específicamente en inglés, ¿no?
y el Club de la Pelea. Y luego leyó la obra en español, ¿no? Cuando leyó la obra en español le pareció totalmente deficiente, ¿no? Y por una necesidad, o sea, como le gustó tanto la novela de Palahniuk, empezó a hacer una traducción, ¿no? Propia de ella. Y es una traducción muy quiteña en realidad, ¿no? Y yo la pasé súper bomba leyendo esa traducción, ¿no? O sea, me parece que eso, la traducción en sí viene desde un juego, desde un divertimento y también de una necesidad, ¿no? Ahora voy a contar otra anécdota de por medio. Un poeta, Henry Klein, él daba clases en la Universidad Católica y lamentablemente se suicidó. Em, yo hice la traducción de unos poemas de Henry Klein y tuve la oportunidad de hablar con el traductor oficial. No, no, mi traducción era como simplemente porque me gustaba la poesía de él. Hablé con Alexis, con el poeta Alexis Naranjo, y teníamos desavenencias, ¿no? En la traducción. Y eso hizo súper enriquecer, ¿no? O sea, él decía que mi traducción era supremamente desmedida, o sea, no debía darme más, que yo no lo conocí bien, bueno, fue mi profesor, pero no lo conocía bien, el otro era su amigo, entonces me llama mucho la atención hasta qué punto, qué límite viene la traducción, o desde dónde nosotros podemos sentir que sea una traducción buena o mala, o simplemente es algo distinto o diferente. ¿No? Sí. Gracias. Yo de pronto ay, voy a contextualizar rápidamente el proyecto de traducción que tuve durante un año y medio. El doctor Paul Engel fue un médico austriaco que trabajaba en la Universidad en Viena durante el nacionalsocialismo, durante el inicio del nacionalsocialismo. Estaba en el mismo instituto que Sigmund Freud y es judío. Entonces, una de las primeras medidas del Estado Nacional Socialista es prohibir a los judíos ocupar cargos públicos y cargos académicos. Entonces, Paul Engel sale al exilio, está primero en Montevideo, luego está en Colombia. En Colombia empieza a trabajar como visitador médico, no le reconocen todavía sus estudios de medicina. Por una coincidencia al azar conoce a Jorge Eliezer Gaitán, que es rector de la Universidad Libre, creo, y Jorge Eliezer Gaitán le ofrece un puesto de profesor de medicina, de endocrinología, que era su campo, pero además le dice que enseña alemán, pero que sobre todo enseña alemán científico. Paul Engel trabaja menos de un año en la universidad porque Jorge Eliezer Gaitán es asesinado. Todos conocen el Bogotazo, 9 de abril de 1948. Y en ese momento, Paul Engel, que había tenido su experiencia o seguía teniendo pequeños viajes, había empezado a hacer historias, anotaciones, apuntes, algo que no tenía rumbo. Yo por eso le llamo mucho la literatura accidental, la gente que siente que necesita escribir sin estar pensando si son escritores o no. A raíz del Bogotazo, él sale el día del Bogotazo, el 9 de abril, y observa lo que sucede, ¿no es cierto? Las protestas, la represión, los incendios, los saqueos, las grandes masas, el ejército que arremete, los muertos. Bueno, eso fue un enorme caos que es considerado por los historiadores colombianos como básicamente el inicio del conflicto colombiano. Diego Vigas siente que el país no ofrece las garantías y viaja a un segundo exilio, que es a Ecuador, y en Ecuador se radica con su esposa y con dos hijas y un hijo que ya habían nacido en Colombia. Y Diego Viga es médico. Eso hace que tenga un tipo de escritura y un tipo de lenguaje. Tiene una formación exacta, científica. Su manera de escribir es así. Pero además es austriaco. El dialecto, y me gusta mucho que Samay haya traído a colación eh, la importancia de reconocer que las lenguas están vivas, que no suenan igual en los distintos lugares. ¿No es cierto? Que el castellano que se habla en La Habana no es el mismo castellano que se habla al norte de México o el que se habla en Quito o el que se habla en Mar del Plata. Son acentos distintos, pero además con incluso vocabulario, con léxico distinto, ¿no? Términos que puedes usar en un país no puedes usar en otros. Y entonces, oye, me fui a tal lugar y dije eso y casi me matan porque aquí se coge el bus, pero en Buenos Aires no coges el bus porque imagínate, y etcétera, ¿no?
claro. Y entonces yo vine a conocer a Paul Engel primero en ferias, en una suerte de mercado de pulgas de la comunidad alemana donde se vendían sus libros publicados en los 60s y 70s. Y me llamaba la atención que había tantos libros de él, tantos títulos distintos. Dije, qué raro, porque hay un título de este autor y de este autor, pero de este hay 7, 8. Qué extraño. Y cuando empezaba a hojearlo, descubría que hablaba de haciendas, de indígenas, de trabajadores del cacao. Decía, qué cosa tan extraña. Pero está en alemán, pero tiene un nombre en castellano. Él asume el seudónimo de Diego Viga en honor a un cerro que queda cerca de Bogotá al que él subía caminando, el Cerro Viga. Entonces a mí el Cerro Viga me marca y mi nombre va a ser ahora Viga, Diego Viga, aunque su nombre real es Paul Engel. ¿Por qué digo esto? Porque ahora que hemos hecho la traducción del manuscrito de una novela que escribió a pie, caminando el Bogotazo, hemos tenido un enorme problema, porque el autor que fallece se llama Paul Engel, pero el autor al que queremos publicar es Diego Viga. Ya hemos cerrado el Via Crucis con el Instituto de Propiedad Intelectual, con la Secretaría de Derechos Intelectuales, eh, pero fue muy complejo porque nos decían, muy bien, denos los documentos del autor. Aquí está, se llama Paul Engel. Ah, muy bien. Entonces extendemos un certificado. Es que Paul Engel no publicó nada bajo ese nombre, utilizó un seudónimo. Recuerden que Pablo Neruda no se llama Pablo Neruda, se llama Nepomuceno, no sé cuánto, y con esos nombres probablemente no hubiera hecho, Neptalí se llama, Neptalí, probablemente con esos nombres Neruda no hubiera hecho carrera, ¿no? Entonces, eso fue todo un tema que es complejo. Hay que decirles a los jóvenes, ojo, tienes que registrar tu obra, pero además tienes que registrarla con el seudónimo. La mayoría de escritores no publican con dos nombres, dos apellidos. No, muchos escritores ponen un nombre y un apellido, o escritores que quieren usar un seudónimo, o que quieren usar un apelativo, o que quieren usar. Eso fue un tema complejo. Pero para traducir a Viga, yo tuve una enorme fortuna, y es que interesado en la literatura de él, me leí varias de las novelas, luego aquí en los puestos, en la librería de aquí o en librerías de libros usados, que hay muchos en el centro, encontraba la colección de autores básicos de la Casa de la Cultura, ¿no? La de colores, la que tiene 60% de verde y un poquito de blanco, y ahí había dos títulos de Diego Viga, alguno de filosofía clásica y otro que tiene que ver con 14 ensayos, etcétera. Y entonces alguien le contó de esto a la hija de Diego Viga, a quien no conocía yo, la hija de Paul Engel, eh, y ella me contactó un día, me dijo, mi padre dejó una autobiografía antes de morir. Pocos meses antes de morir, dejó una autobiografía de alrededor de 40 páginas. Y esa autobiografía no ha sido traducida. Nosotros, los tres hijos, hablamos alemán, pero ya nuestros nietos y nuestros bisnietos, sus nietos y sus bisnietos, ya no hablan alemán. Y me gustaría que mis hijos y mis nietos puedan leer la obra de mi padre, o por lo menos la autobiografía, tú la traducirías. Esto era para mí una cosa fantástica, era un regalo enorme. Entonces entré en lo más íntimo de un escritor, su autobiografía, de dónde vengo, quién soy, lo que siento. Y a mediados o a la mitad de la traducción cité a la hija y le dijo, necesito un permiso tácito, voy a desordenar el orden. Tu papá a esa edad escribe en un orden que a mí me parece que es un poco desordenado si no estás emparentado con él, porque salta, regresa, se acuerda de algo de cuando era niño. Y yo digo, pienso que para conocerlo podría ayudar una cronología. Soy niño, soy adolescente, estudio medicina, soy doctor, me exilio, vengo a Ecuador y escribo. Eso me dijo, hazlo. Mi padre no está vivo, pero seguramente te diría, hazlo, ¿no? Y empezó una relación. Yo siempre he sentido que de alguna manera Paul me habla o Paul está presente en fragmentos en donde tomo decisiones. Eh, la novela sobre el Bogotazo tiene muchísimos apuntes porque él decide usar los términos del bogotano cachaco, del bogotano, el castellano del bogotano, que dice, fulano entró, lo dice en alemán, toda la novela está en alemán, pero el tipo entra y dice, bitte ein tinto. Tinto es el término bogotano para un café. Entonces él abajo pone un asterisco y abajo pone tinto ist ein schwarzer Kaffee. Tinto es un café negro. ¿Yo qué hago si él ya lo tradujo? Me pregunto,
porque está interesado, la editorial más interesada es Seix Barral en Bogotá. Me pregunto si va a publicarse en Colombia, no hace falta traducir Tinto. Si lo traduzco para una audiencia ecuatoriana, yo no soy ecuatoriano, pero llevo años acá, ahora todo el mundo dice un americano, ¿no es cierto? Desde hace 10 o 15 o 20 años dices un americano. Creo que si entras a una cafetería de las grandes y tú dices un tinto, a lo mejor te preguntan, ¿un americano? ¿No es cierto? Pero aquí se estableció como un americano. Entonces digo, esas pequeñas cosas las traduces. Él intenta que sus personajes utilicen los términos de Bogotá, utiliza tinto, alpargata, avenida y no los traduce, betunero y no lo traduce. Y claro, como pone una palabra que es un extranjerismo para el lector alemán, yo me quedo con la duda. Debo buscar un extranjerismo para defender el efecto que él quería. Él quería sacudir a un lector alemán de los años 40 o 50 con una palabra que no conoce, porque él dice, nadie en el mundo germanoparlante sabe lo que es una alpargata, el término alpargata. Existe un término equivalente, pero no sabe lo que es la palabra alpargata, la palabra tinto, la palabra avenida o la palabra lustrabotas. Entonces yo digo, como no tengo que traducirla, si la dejo, no está el efecto de shock que él quiere. Él quiere que alguien diga qué significa. Yo esto lo he discutido también en el ámbito, por ejemplo, de la filosofía, porque Heidegger tiene esta categoría que tiene que ver con el acto de conciencia del aquí y del ahora, ¿no? En Heidegger, la razón como base de la conciencia, de decir, aquí estoy, puedo pensar y puedo hablar contigo. De alguna manera, Heidegger lo llama el Dasein, el estar aquí. Y pasó al castellano como un neologismo, como un extranjerismo, Dasein. Y los filósofos hispanoparlantes dicen Dasein. ¿Por qué entonces el pensamiento hispanoparlante o el pensamiento hecho en Latinoamérica no habría de ir hacia las editoriales usando un término castellano? ¿Por qué no decir teología de la liberación y dejarlo como teología de la liberación? Que el otro diga, esa palabra no la conozco ahorita, pero la vas a conocer, porque todo quien haya pasado por ciencias sociales y humanidades sabe lo que es el Dasein, no entiende el Dasein de Heidegger y no tiene que ir a, entiendo lo que era Heidegger. Entonces, sí hay mucho de esos gestos y digamos, haber conocido la autobiografía de Engel me permitía entender una serie de cosas, me permite entender que es un autor que viene de la alta cultura, que viene del cultismo. Cuando veía a los 14 años, decía, claro, este es un hombre que traduce a Sócrates, un hombre que habla de la filosofía clásica, un hombre que además conoció a Freud y leyó a Freud, etcétera. Él está buscando un lenguaje equivalente. ¿Cómo hacer entonces que esta novela tenga un lenguaje equivalente, pero contemporáneo? Porque queremos que alguien del 2023 o del 2024, ¿no es cierto?, lo pueda leer. Queremos que alguien diga, oye, me sirve la novela, logro entrar a ese episodio histórico, no se me hace una voz extraña, una voz ajena, ¿no? A mí con esto cierro, me deja mucha vibración cuando Samay habla de los dialectos, ¿no? Siempre los códigos lingüísticos refinados, elevados, van a tratar de evitar los dialectos, porque el dialecto es mundano, el dialecto es popular, el dialecto es desde abajo, ¿no? El alemán tiene su gran tensión con el yiddish, porque el yiddish era un lenguaje de obreros, de trabajadores, de gente del shtetl, ¿no? De la barriada. Y entonces, cuando uno en ciertas partes de Alemania les pregunta a los abuelos, sí, a los abuelos judíos, ¿ustedes llegaron a hablar yiddish? Te dicen no, porque el yiddish era el dialecto de los proletarios judíos. Ah, no sé, no. Si un judío yiddish me hablaba en yiddish, yo le respondía en alemán, a pesar de que ambas lenguas tienen un cierto parentesco. Muchas gracias, Alex. Eh, bueno, a manera de ir cerrando un poco este diálogo, me gustaría preguntarle a Samay, ¿cómo ves este panorama o qué necesidades o qué buscarías, qué recomendaciones verías en este proceso de traducción específicamente del español y el quichua, esta relación, ¿no? ¿Cómo ves o cómo augurarías lo que viene? ¿Qué es lo que te gustaría que en implementación en este panorama de la editorial y la traducción en Ecuador? Gracias. Cuando hablas de editorial, por ejemplo, ya se me viene incluso no solamente las palabras, sino cómo está totalmente producido el libro, ¿no? Para contar desde mi experiencia, por ejemplo, sí.
siento que la editorial con la que trabajé, nunca antes había trabajado, por ejemplo, en una propuesta que viene desde los pueblos y nacionalidades y desde la lengua, originaria. Entonces, sí, como que sabemos que tal vez la poesía como tal, todo lo que está escrito, pues nace en Occidente, ¿no? Sin embargo, pues también tenemos estas formas poéticas que también han tenido nuestros pueblos y nacionalidades y que están también en los registros. Entonces, también hay esta forma como muy colonizada, de ver qué es poesía, ¿no? Entonces, cuando yo realizaba mi poesía y quería como también publicarlo, para mí era demasiado importante. Si ustedes lo leyeran, habla mucho como desde la visualidad, como que cuando uno empieza a leerlo, se imagina mucho, y como vengo de un lugar bastante así como de mucha naturaleza, pues me gusta retratar mucho eso. Entonces, incluso así, yo también sentía que debería estar la parte visual, y por eso decidí que en un poemario estén imágenes. Entonces, eso fue un choque muy grande, tal vez en una producción editorial, porque se conoce que la poesía pues es algo blanco, ¿no? Es algo blanco, es algo limpio, eso es lo que siempre me recomendaban, ¿no? Desde una forma como muy, desde la experiencia de cómo habían publicado. Entonces creo que es muy importante que en estas producciones editoriales se pueda como mirar con mucha apertura, de que también estamos aprendiendo, ¿no? De otras culturas, justamente hablar como desde la interculturalidad, de que esté atravesado también desde el enfoque de las sabidurías ancestrales, y estos códigos que estamos contando también los podemos contar a través de no solo la palabra, sino a través desde la visualidad como las imágenes, o a través de los signos. Entonces creo que hay muchas maneras de contar, y eso creo que es muy importante que pueda haber esa apertura, siento yo. Eh, Creo que justamente en este camino, yo sentía como muchas dudas porque no me sentía como totalmente acompañada de qué es lo que yo quería contar, por ejemplo, en el libro. Busqué recomendaciones de compañeras, por ejemplo, en México, que ahora mismo conocerán a la escritora, o tal vez la habrán escuchado, que es Nadia Neusabi. Em, Ella me comentaba que en México para ella es como muy, sí hay como estos índices como de racismo también muy altos, también hay editoriales como bastante difíciles de poder conectar. Sin embargo, hay editoriales donde sí han trabajado como y son también de pueblos originarios, donde hay como mucha más apertura, y ella me comentaba cómo era su proceso. Esto fue muy enriquecedor para mí, porque daba como mucha seguridad de, entonces estoy bien en qué es lo que yo quiero contar, porque es algo mío, ¿no? Entonces, yo creo que sí debe haber como mucha apertura para poder crear en estas nuevas obras, y creo también que hay que darle como bastante cuidado, tal cual como se cuida el idioma del español. Sí, como les dije hace un momento, yo sentía que sí, son, o sea, la literatura o la escritura en sí de las producciones o libros en nuestro idioma, no hay muchos, ¿sí? Entonces, o sea, no hay mucho, y por eso mismo hay una ausencia también de edición, de todo lo que conlleva a producir también un libro. Entonces, yo creo que ahí es muy importante, si es que se va a producir un libro también en un idioma propio, debería haber todos estos cuidados de edición, de todo este equipo que acompaña la producción de una obra. Eso es lo que siento que es muy necesario incorporar, ¿sí? Y estar como atentos y abiertos a aprender también del otro, de escuchar también qué es lo que se quiere contar, porque la lengua no viene solamente con la forma como tú estás hablando, sino también con todo lo que tú estás pensando, que asimismo debe ser en cada una de las lenguas. Alex dirá también desde el alemán, por ejemplo, cuando yo hablo como de muyuna, es muyumuna, son morfemas que están muy presentes, y no solamente estoy hablando, sino que también estoy pensando en circular. O sea, es como muchas palabras que no solo nos conectan a la palabra como tal, valga la redundancia, sino también a todo este cúmulo
como esta puerta que te abre a toda una sabiduría, a toda una anécdota, a toda una experiencia. Y eso creo que es muy importante cuidarlo. Es muy importante cuidarlo dentro de la traducción. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia de una traducción que realizaron de mi poema al inglés. Entonces, también creo que es muy importante eso. Lo hizo una persona literata que habla la lengua quechua y también el inglés. Entonces, desde ahí pudo hacerlo directamente desde mi lengua también quichua y esta traducción me encantó porque sentí que reflejaba mucho qué es lo que yo quería contar, a diferencia de otra compañera que con todo el cariño también se ofreció a traducir y justo realizó el mismo poema y salió, y ella conocía el inglés y el español. Entonces, ¿cómo va cambiando cada vez más desde la simplicidad de la traducción, ¿no? Cada uno, pues con su propia interpretación, salían poemas diferentes. O sea, entonces creo que el cuidado de una traducción también implica mucho, la lengua materna. Con la que tú has convivido y con la que tú tienes esta relación, creo que importa muchísimo. Y también, si hablamos solamente del quichua, por ejemplo, yo soy muy respetuosa cuando traduzco. em, yo no podría traducir lo que es hacia la lengua quichua amazónica, por ejemplo, ¿sí? Porque es totalmente igual, ¿no? Igualmente la lengua quichua del sur, ¿sí? O la lengua que yo sé, el pueblo cañari, el pueblo guaranca, cada una de estas lenguas son muy diferentes. Entonces, y yo me siento mucho más relacionada con la lengua quichua que estamos hablando en el norte que en Imbabura. Entonces, siento muchísima más confianza porque sé lo que quieren transmitir, a diferencia de, podría decir técnicamente cómo se está traduciendo en el sur, entiendo también, pero sé que no, o sea, no es mi lugar y por eso también creo que un papel de cuando quieres traducir también es ese respeto, ¿no? De ese respeto, decir, yo traduzco, puede ser como un trabajo y más, pero también más que un trabajo, pues tiene que ser como ese elemento que tú también estás construyendo y es toda una interpretación tuya que vas a hacer y vas a influir en toda una cultura. Entonces, tiene que haber mucho respeto de qué es lo que yo también voy a traducir desde las lenguas que yo manejo y sobre todo del dialecto. Sí, siento que es muy importante eso. Y no sé si me alejé de la pregunta, No, pero ahí me quedo. muchas gracias, Amay. Muy excelente, muchísimas gracias. Igual la manera de cierre, Alex, ¿alguna recomendación? ¿Qué es lo que te gustaría ver, determinar específicamente en el parámetro de la traducción aquí en Ecuador? En general, yo creo que el campo editorial necesita tener como los dos rieles, ¿no? Es decir, el uno es obviamente el del mercado, el de las editoriales que quieren ganar y que van a publicar a ciertos autores, pero también se necesitan proyectos con apoyo estatal de todo tipo, ¿no? A nivel de municipio, a nivel de provincia, a nivel de estado, Casa de la Cultura, ministerios, para visibilizar esa enorme diversidad literaria que hay, que sí, de pronto no están ahí los bestsellers que a las editoriales van a hacer ganar, pero están otros criterios, ¿no? Está el de rescatar una serie de obras que no son conocidas. Quiero cerrar con un pequeño anécdota histórico. Eh, el tema del nacionalsocialismo es un tema histórico que a mí personalmente me atraviesa por distintas razones. Hitler empieza a viajar, a mandar pequeños aviones hacia Inglaterra para bombardear Inglaterra. Es un pequeño avión hecho de madera, de balsa, que lleva una sola bomba y que suelta la bomba sobre Inglaterra y les llaman bombarderos mosquito. Los aliados y los británicos empiezan a investigar de dónde salen esos aviones y son aviones hechos con balsa del Ecuador. Y entonces un grupo de inteligencia norteamericano viaja a Guayaquil en el año 41, 42, y hay un agente de inteligencia que tiene la tarea de sabotear los barcos que llevan balsa. Su tarea es básicamente hacer que la balsa no llegue a Alemania. Este agente, John Willis Creighton, cuando se jubila, está aburrido y decide convertir esa experiencia de agente de inteligencia en una novela. Es una novela que no está mal desde la perspectiva literaria,
pero es una novela que cuenta la ciudad de Guayaquil, porque para hacer esto, él se vuelve amigo del mundo del AMPA, del lumpen guayaquileño. Sus socios, sus aliados para hacer este sabotaje es el bajo mundo guayaquileño. Es una novela que no ha sido traducida, pero es parte, pienso yo, de la literatura ecuatoriana. Tiene que estar como esos episodios históricos, biográficos, que fueron escritos en otra lengua, pero cuya sustancia, que es lo que en la traducción se protege y se cuida, deben pasar al castellano, debe conocerse ese episodio. Excelente. Bueno, no me resta más que agradecerte, Alex. Muchas gracias a Mai. Les agradezco a todos. Ahí, nada, pues invitarles también a hacerles el recordatorio que tenemos una otra jornada. Será el día miércoles 23, me parece, no sé si es miércoles o miércoles 23. Estaremos junto a Fabo Seferino para hablar acerca del pitch sobre libros. Eso nada más, les agradezco muchísimo y gracias. Gracias a todos.